y largaron mal a la partida para decir que quedó eliminada. Y ahora cuando parte Sol de América, brinca Sidewinder, con Damián Quintero a la punta, pero ya Doña Celsa le va a dar lucha a Doña Celsa por el lado central y también se incorpora ahora el ejemplar Arel, la número 3 a la pelea cuando giran la primera curva. Doña Celsa va a la punta, le saca medio cuerpo a Sidewinder, un pescuezo, mientras que Arel corre tercera en el cuarto, Capdeville en el quinto, Yorquina en el sexto. Ya viene Buena Idea y temprano Doctora Mecha anda en el séptimo, octavo corre Sol de América, novena y última, Capdeville recuperó mucho terreno y corre a 20 cuerpos de la punta, 24, 2 quintos y entran ya en la recta de enfrente. Sidewinder con Quintero pasó sobre Doña Celsa y saca un cuerpo de diferencia. Capdeville viene bien al tercero, Capdeville avanza y toma el segundo, Doña Celsa queda tercera, el cuarto queda Arel, en el quinto avanza bien Sol de América, enseguida viene Buena Idea con Yorquina, más atrás un tanto, negada corre siempre Doctora Mecha, y en el último lugar quedó la tordilla de Gil, del primero al último, ahora 15 cuerpos en 48-1, los 800 metros de competencia, y Sidewinder está en la punta, un cuerpo y medio sobre Capdeville. Arel pasó el tercero, Doña Celsa cuarta, y allá en el quinto viene pasando Buena Idea, cuando van girando ya la última curva en 73 segundos y 4 quintos para 1200 metros. También Doctora Mecha mejora mucho cuando Capdeville se vino a la punta y ya entran en la recta decisiva. Capdeville sacando más y más ventaja en la quinta competencia del lunes, avanza fuerte para el segundo Sidewinder y corre para el tercero Buena Idea, para el cuarto se entregó Doctora Mecha, pero Capdeville crecida en la punta viene a sorprender con Eduardo Rivas, ganó 9 Capdeville, 102 el ganador, segundo Sidewinder, tercera llega Sol de América, cuarta Doctora Mecha, quinta Buena Idea, sexta Arel, séptima de Gil, octava Yorquina, fuera de carrera, novena y última Doña Celsa, el 4. Bueno, esta lleva Capdeville fue señalada por Armando Barreto en la antesala de Transitor Hípico y dijo sin favoritos, esta es la yegua que hay que jugar obligadamente. Ahí están imponiéndose Capdeville, condujo a Eduardo Rivas y presentó a Fernando Parilli.